Bueno, entonces, según la última clase, el último tema que vimos fue el tema de la conjugación, perdón, la declinación de los adjetivos, sustantivos verbales, de los infinitivos presentes en voz activa, gerundios. Los vimos en el documento que les envié de tarea antes de vacaciones, que fue la tarea asíncrona, de la clase asíncrona, y les pedí que llenaran en cada una de las plantillas, insisto en las plantillas, porque recuerden, como ven, no hice mi tarea, porque es lo que vamos a tener como paradigma de declinación, ¿no? Y de declinación y de conjugación, esto es de morfología verbal. Entonces, no olviden llenar estas plantillas, ahí tendrán las déjenme quitar que no se vea esta basurita. Ajá, bien. La conjugación, la declinación del infinitivo amare, que la tienen en la hojita extra que les di, que fue con la que trabajamos, pero no está de más encargarles que llenen las plantillas. Ahorita aquí las puse en amarillo. Yo no las tengo llenas, no las llené, pero ustedes sí deben tenerlas llenas. Entonces, ahorita en cuanto veamos el siguiente tema, porque hoy nos tocará terminar con los infinitivos, los demás infinitivos, voy a ir llenando al mismo tiempo las plantillas. Entonces, vámonos rápidamente con los infinitivos. No sé si con estos infinitivos presentes de la voz activa haya alguna pregunta. Acuérdense que son los que se combinan o los que se declinan con la ayuda del gerundio. Y el gerundio lo vamos a identificar por el morfema ND. No sé si tengan alguna pregunta. Justin, ¿cómo ves? ¿Alguna pregunta, Justin? Creo que no. ¿No? Sensi, ¿alguna pregunta? Quiero No, escucharlos o leerlos. Miguel, ¿alguna pregunta? Solo respecto a su uso, pero creo que lo vamos a ver Sí, con sí, los Miguel. textos, ¿no? Sí, Entonces, fíjate, justamente lo que estamos viendo ahora va a ser la base para identificar luego la subordinación oracional, y lo vamos a ver. Pero si te fijas, ya de alguna manera, al relacionar estas formas verbales nominales con los casos, ya nos va acercando a que van a desempeñar funciones sintácticas, ¿no, amiga? Entonces, siempre que pensemos en que se declina algo es porque me va a conducir ¿a qué? A funciones sintácticas. Y si se fijan, cuando fuimos viendo la cuestión de la traducción, ya es que propiamente en la traducción, al traducir el amar, luego el genitivo para amar, luego sí lo estamos viendo, ¿verdad? Luego el dativo, para amar también, el primer acusativo o acusativo 1, amar, el acusativo 2, para amar, y el ablativo, amando, ya es que se va a acercar propiamente a usos de subordinación, que los veremos después. La pregunta ahorita va, sobre todo, encaminada a qué, muchachos? Encaminada a la identificación de las formas verbales como tal, a la morfología de estos modos nominales. Entonces, en esta línea, no sé, Miguel, si hay alguna pregunta. Morfología. no. Vamos bien. Fer, morfología, Fer. Vamos bien. Elvia, morfología. pues no, por el momento no. Eso, quizá saldría lo que comentaba ahora Miguel, y ahora cómo los voy a usar o cómo los voy a identificar. Entonces ya también lo que le digo a Miguel, lo repito, al relacionar estas formas con los casos es que me va a encaminar justamente al concepto de subordinación oracional que después vamos a ver, ¿no? Entonces,
voy a dejar quizá la traducción así como la teníamos, amar, para amar. Esta la quito. El vocativo lo voy a quitar. Si hay vocativo, ya después comentaremos esto. Si hay vocativo, usos del infinitivo quizá invocado como invocación, si llega a haber vocativos son iguales al nominativo. Pero lo que me interesa ahorita en la traducción es el nominativo, el amar, el genitivo para amar, el dativo para amar. Acuérdense que el genitivo habíamos agregado de o para. De o para amar. Eso lo hicimos en el ejercicio de la clase pasada. Hola Frida, qué padre verte acá. Luego, para amar, el dativo. Luego tenemos el amar y el acusativo dos, para amar también. Y el único que se traduce como gerundio ya había quedado como el amando. Ahora, muy bien. Hola Frida, qué padre. Y luego, ¿cómo vamos ahora a continuar con la declinación del infinitivo? Fíjense muy bien, sigo con el infinitivo presente. ¿Lo tienen ahí a la derecha en sus plantillas? Juntito al infinitivo presente de la voz, pero ahora de la voz pasiva. Acuérdense, aquí me está indicando nuevamente que al denominarse, recuérdenlo muy bien, al denominarse infinitivo presente pasivo, también va a utilizar la raíz de presente. También utiliza la raíz de presente. Pero, por eso ya lo tengo aquí lleno como ama. Pero ahora, en lugar de identificar la terminación re, que es lo que distingue al infinitivo presente de la voz activa, voy a emplear la terminación ri. La terminación ri o ri, para que no se me complique la pronunciación, ri, la que va a distinguir a los infinitivos pasivos. Entonces, amare es el infinitivo de la voz activa. Amare. Lo tenemos aquí, lo vemos aquí. Mientras amari es el infinitivo de la voz pasiva que se traducirá, estando el nominativo, como el ser amado. Entonces ya utilizo una perífrasis, la perífrasis propia de la voz pasiva para traducir este infinitivo pasivo. Amari, el ser amado. Fíjense muy bien cómo se va a declinar, cómo se van a declinar los infinitivos presentes de la voz pasiva. Nada más van a tener nominativo y acusativo. Y con la sorpresa de que son iguales. ¿Por qué? Porque recuerden que los infinitivos siempre tienen género neutro. Por eso, tanto el nominativo como el acusativo, tienen la misma forma, nominativo y acusativo con la misma forma. Por lo tanto, ahí decimos, amari en nominativo, el ser amado. Amari en ablativo, ser amado. Y acuérdense que este es el que me da la función de objeto directo. El nominativo será sujeto, mientras el acusativo será objeto directo. Entonces, recordando las funciones sintácticas, acuérdense, recuerden muy bien que esto me da el sujeto, nominativo igual a sujeto. Déjenme bajar un poquito el numerito de esto, un poquitito. No quisiera mover mis plantillas tanto. No, sí las voy a tener que mover. Nominativo, recuerden, es mi sujeto. Genitivo, en el caso del infinitivo, genitivo, dativo y más bien el segundo acusativo es el que me va a dar la función de objeto directo. Y todos los demás, todos los demás casos, los demás usos del infinitivo, esto es el genitivo, el dativo y el ablativo, van a desempeñar la función de complemento circunstancial. Será una circunstancia. ¿Complemento circunstancial de qué? De finalidad.
para amar, menos el ablativo. El ablativo, sobre todo, va a tener va a ser una circunstancia de qué naturaleza, sobre todo temporal, ¿no? Entonces, finalidad se expresará en genitivo, con el dativo y con el segundo acusativo, ¿no? Entonces, acusativo 2 también será complemento circunstancial, mientras el acusativo 1 es igual a ¿qué? Es igual al objeto directo, ¿no? Entonces, ahí tengo la relación de los casos. Ahorita Miguel preguntaba algo con respecto a los usos de estas formas verbales. Se van a ver posteriormente, vamos a ver después, siguiente semestre. Ya estamos centrados en el siguiente semestre, entonces ya en breve lo veremos. La relación entre los casos y las funciones sintácticas. Nada más que estas funciones sintácticas ahora serán desempeñadas, al ser desempeñadas por estas formas verbales, entraremos en la noción, en ese concepto de subordinación, ¿no? Entonces, ahí está la relación. Por lo tanto, cuando nosotros ahora declinamos el infinitivo de la voz pasiva, nada más consideramos el nominativo, o sea, con función de sujeto, y el acusativo 1, o sea, función de objeto directo. La terminación es ri. Siguiendo esto, me voy a mi infinitivo, me voy al verbo avere, en la plantilla de Aveo, página 23, que ya lo tienen ahí en la página 23. Entonces, lo que tenían que completar era esto, avere, lo completo rápidamente, genitivo avendi, dativo avendo, primer acusativo avere, segundo acusativo in, ad, avendum, vocativo, si lo hay, igual al nominativo avere, y ablativo avendo. Ahora, ¿cómo quedaría la voz pasiva? ¿Cómo quedaría Justin? Acuérdate cuál es la terminación. ¿Como Abby? No. ¿Cuál es la terminación del infinitivo? Si el infinitivo presente tiene como terminación re, ¿en qué termina el infinitivo presente pasivo? Lo acabo de decir para el verbo amo. Pues en I fue lo que... No, en I no. ¿En qué termina Sensi? ¿Te acuerdas? En ri. En ri, no en I, sino en ri, Justin. Lo que cambia entonces es esta vocal E por la vocal I, por lo tanto, ¿cómo quedaría mi infinitivo en voz pasiva, Justin? Averi. Averi no tiene genitivo, no tiene dativo, solamente tiene acusativo, nominativo y acusativo, que tendría que ser lo mismo, con función de sujeto y con función de objeto directo. De nuevo, consideramos las funciones sintácticas. Acuérdense, el nominativo me indica sujeto, el acusativo 1 me indica objeto directo, y los demás casos me van a indicar complemento circunstancial. Esto, repito, después se verá que son propiamente las formas de las oraciones subordinadas. Bien, ya está ahí. Ahora, me voy hasta el verbo, me voy a la plantilla del verbo audio. Me voy hasta audio. ¿Cómo se traduce averi? Ay, sí. El ser tenido. Fíjate, esa traducción, Sensi, va a estar un poquito forzada, ¿no? Entonces aquí podríamos tener siempre Sensi,
al estar desempeñando el nominativo la función de sujeto, vamos para la traducción a articular al infinitivo. Entonces, si el verbo habere significa tener, vamos a decir, tendría que quedar el ser tenido. Vamos a ver, Sensi, otra acepción que pueda tener el verbo habere. Sí están viendo el diccionario ahí, ¿verdad? Sí. Gracias. A ver, vamos a ver. Déjame ver. Y no sé, piensa también en el verbo, por ejemplo, Sensi, sostener, en lugar de tener, sostener, ¿no? Pero vamos a ver qué me dice el diccionario para el verbo habeo. Espérame, ahí voy. Ese es su primer significado. Y te digo, esto porque, pues es una forma un poquito, forzada, ¿no? Quizá, fíjate, dominar, ¿no? Como segunda acepción. Primero tener, poseer, como segunda acepción. Acuérdate que cambio de acepciones se marca con el cambio de barras. Aquí tengo, con la doble barra, perdón, tengo dominar. Ajá. Entonces ya ahí podríamos adaptar, si el ser tenido suena muy forzada, podríamos decir el ser dominado. ¿Sí, Sensi? Y Sí. lo mismo va para el acusativo. Y en el acusativo, qué bueno que me recordaste la traducción, Sensi. En el acusativo vamos a decir ser nada más, ser tenido o ser dominado. Porque de nuevo digo, con la primera acepción de tener en voz pasiva, yo creo que de ahí tu pregunta, Sensi, suena muy forzada la traducción, ¿no? Ser tenido o ser dominado, mejor. Ser dominado. ¿Vale? Ahora, me voy a pasar, Justin, de la segunda conjugación del verbo habeo, me paso hasta la cuarta conjugación. ¿Por qué? Vamos a analizar un poco las conjugaciones de nuevo. Vamos a pensar en esto. Son mis modelos del verbo de las 4 conjugaciones, entonces tengo primera conjugación, segunda, tercera mixta. Yo de nuevo les recomiendo, no quiero emplear en esta temporada decir los obligo, pero casi con ese carácter obligatorio, les recomiendo casi como obligación que se aprendan de memoria, si no es que ya lo hicieron, los verbos modelo, ¿no? Entonces tengo el verbo amo, amas, amare, amavi, amatum. Pongo la coma hasta acá porque acuérdense que estas 3 primeras formas me indican el sistema de presente. Para el verbo habeo, entonces tengo habeo, habes, habere, habui, habitum. Para el verbo rego, voy a tener rego, regis, regere, rexi, rectum. Y para la forma también de la tercera, pero forma verbo mixto, tengo el verbo facio, que si lo veo desde ahí se parece como audio, se parece más a audio. Veo la segunda persona para facio, facis. Híjole, se sigue pareciendo a audis. Fíjense las terminaciones. Pero ahora, al irme al infinitivo, facere, ya no se parece a audire. ¿Vale? Entonces, por eso se coloca entre los dos. Es un mixto, ¿por qué? Porque se va a conjugar como verbo de la cuarta menos en 2 tiempos específicamente. Ahorita recordamos cuáles son esos tiempos. Luego completo el enunciado del verbo facio, feci, factum, y para audio, audis, audire, tengo audivi, auditum. En donde los 3 radicales, ¿cuáles son, Fer,
dime los 3 radicales del verbo amo, Fer. Son ama, Ama. Ajá. amawi. No, ama Sí, amar. Ajá. Y y amat. amar. Dime los 3 radicales del verbo, Elvia, audio, audio. Me voy hasta la 4ª, Elvia. Audi, Audin, audit audif, ajá. y audit. Muy bien, Elvia. ¿Cuáles son los 3 radicales, Migue, del verbo facio? Fac, Fac, fec ec. y fact. Muy bien, y fact. Y Justin, del verbo rego, que también es tercera. Reg, Reg, Rex eso. y Rect. Y rect. Y del verbo habeo, Frida, a ver si puedes, Frida, contestar. Los 3 radicales, Frida, querida. ¿De cuál? Perdón. De habeo, el que queda. De hablo. Sería up. No, porque es segunda. Ave, Ave. porque es segunda. Ajá. Luego, Abu o Abu. solo ave. Y luego habit. Ajá. Fíjense muy bien, sobre todo en la raíz de presente, sobre todo en la raíz de presente. El verbo de la primera termina en vocal, un verbo temático. Hay una vocal temática, la vocal temática es la A. La segunda también tiene vocal temática, Frida, por eso insisto en que la raíz va hasta ave y no en af. Su vocal temática es la E. Son vocales fuertes. La A y la E son vocales fuertes. Las terceras, el modelo de rego y el modelo de facio, se llama atemática. Por eso, la raíz de estos dos termina en consonante. Pues vamos a ver qué representa esa E que tienen después. Ahorita lo vemos. Mientras el verbo audio también es temático. Fíjense, la única conjugación atemática es la tercera. La primera, la segunda y la cuarta son temáticas. La tercera es atemática. ¿Ah? Entonces, esa tercera tiene el radical de presente terminado en consonante. Entonces, si consideramos esto, bueno, y dijimos que la vocal temática de la cuarta es débil. ¿Ah? Es una vocal débil. La vocal A, E son fuertes y la vocal I es débil. Entonces, ¿qué pasa? Que ya una vez identificados los radicales y sobre todo ese radical de presente, nosotros vamos a ver lo que comentábamos ahora hace un momento, Justin, que la terminación del infinitivo presente de voz activa es re, mientras la voz pasiva es ri, ri. Por lo tanto, yo voy a tener la voz activa amare, y la voz pasiva, ¿cómo sería de este verbo, la voz pasiva, Justin? Amari. Amari, ¿no? Ahí tengo la terminación, la misma raíz, fíjense cómo es la misma raíz. Déjenme poner aquí un tabulador para que me quede a la misma distancia. A la misma distancia. Amari. Entonces, fíjense muy bien, tiene la misma raíz, pero ahora, en lugar de terminar en re, va a terminar en ri. En español no tenemos una terminación así como en latín, que tiene la terminación re y ri. En español decimos ar, er, ir, son los de la voz activa. En el español, para la voz pasiva,
utiliza la perífrasis, utiliza el verbo auxiliar, el verbo ser como verbo auxiliar. No alcanzamos a ver esta huella del latín en la voz pasiva. En algunos tiempos sí, no en el infinitivo presente de la voz pasiva. Pero bueno, repito, los verbos temáticos, ¿qué conjugaciones entonces, Sensi, son las temáticas? De las 4 conjugaciones, ¿cuáles son las temáticas? ¿Cómo que temática? Sí, No acabo de entendí. decirlo, los que tienen vocal temática. ¿Cuáles son? Ay, no se me duermo porque los despierto con un grito. Amare. El verbo amare, ¿cuál otro? Regere. Nombre. No, facere, audire y Nombre. Amare, ¿cuál otro? Avere. Avere. ¿Cuál otro? Facere. No, facere no, fíjate muy bien, ahí tienes los que son atemáticos, es la tercera. Muchachos, pongan atención a todo este rollito que les estoy comentando, es muy importante. De nuevo, a ver, la misma pregunta, Elvia. ¿Cuáles son las conjugaciones temáticas? Yo sé que es muy... Amare, Amare, avere avere. y audire. La tercera siempre es atemática. Es la única, Sensi. Fíjate muy bien, ¿eh? Fíjense muy bien. Yo sé que aquí no los puedo estar, no les puedo estar pidiendo que me pongan atención porque no los veo, pero por favor hagan un esfuercito. Hagan un esfuercito por poner atención en lo que les digo, porque es muy importante. ¿Ah? Entonces, ya voy a tener ahí que las conjugaciones temáticas, la conjugación temática es, primera, segunda y cuarta. La atemática es la tercera, ¿sí? La tercera siempre se considera atemática. Entonces, el infinitivo pasivo de los temáticos termina en ri. Por lo tanto, ¿cómo va a ser el infinitivo pasivo? El verbo aveo, avere. ¿Cómo lo va a hacer, Elvia? Avere, ya lo teníamos en las plantillas. Cambio re por ri. Averi. Avere, averi. De nuevo, cambio re por ri. Ahí lo tienen. Eso pasa en las temáticas. ¿Cuál otro verbo temático me hace falta, Miguel? Audire. Entonces, ¿cómo digo ser escuchado? Audiri. 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 Fíjense muy bien, ¿eh? Entonces, cambio re por ri. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en las atemáticas? Entonces, quedamos en sí que los atemáticos son los de tercera. Sea mixto o no. Sea mixto o no, eso se consideran conjugación atemática. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene letra temática la raíz. Por lo tanto, si el infinitivo termina en re, ¿qué es esta vocal que está aquí? Esta vocal que vemos aquí y que la voy a poner en otro color para que la distingan, se llama letra unitiva y tiene la característica de ser una vocal que cambia. Los temas no cambian. Fíjense, aquí la A la tienen también aquí. A y A. Eso me indica que es tema. Un tema no cambia. Fíjense muy bien, ¿eh? Un tema no cambia. Cuando hay cambio de raíz, es que no es tema. A eso se le llama
letra de unión. ¿Sí? Fíjense muy bien, ¿eh? Eso es una letra de unión. ¿Ya se dieron cuenta? Es lo que veíamos al calificar si un infinitivo terminado en ere era de la segunda o de la tercera. De la segunda, cuando conservaban la vocal, cuando conservaban la vocal era de la segunda. Eso me indica que es un verbo temático. Si la vocal cambia, es un verbo atemático. Ahora ya lo entendemos. Entonces, ¿qué es esta vocal E que tenemos aquí? Esa vocal E se llama vocal de unión. Voy a poner aquí las vocales de unión. Voy a poner un poquito más pequeñito aquí. Vocales de unión. ¿Y qué es una vocal de unión? Voy a poner que las vocales de unión unen, como su nombre lo indica, la raíz y la desinencia en verbos de la tercera. Entonces, las vocales de unión se emplean en verbos de la tercera. Lo voy a poner aquí también con color verde para que lo relacionen. Lo relacionen. Entonces, esas vocales de unión, ¿sí?, se utilizan únicamente en la conjugación atemática, en la tercera. ¿Y cuáles son las vocales de unión en latín? Las vocales de unión en latín pueden ser la E, la más usual es la I, la E y la U. Esas son mis vocales de unión. Entonces, habíamos dicho que la naturaleza de las vocales de unión es que cambien, ¿vale? Entonces, pueden ser esas vocales siempre y cuando la letra que siga es una I, cuando la letra que sigue es S, T, déjenme ponerlo así, o M. Es una E cuando la letra que sigue es una R, por eso aquí tenemos la vocal E, porque sigue una R. Fíjense muy bien. Entonces, es una I cuando sigue S, T o M. Es una E cuando sigue R o puede seguir NS o ND. Y es una U cuando sigue una NT. ¿Sí? Esas son las vocales de unión. Entonces, en los infinitivos que aparecen en los enunciados verbales, puedo distinguir o vocales temáticas, que son las que no cambian, o vocales de unión. Las vocales de unión se utilizan en la tercera conjugación, ¿para qué? Para unir la raíz y la desinencia. ¿Vale? Ya ahí lo tengo. Es lo primero. Ahora, ¿qué va a pasar con esa conjugación atemática, con el infinitivo de esta conjugación atemática? Pues resulta que tengo la raíz reg. Y lo mismo, habíamos dicho aquí en facio que la raíz es fac. Bueno, pero aquí en la tercera, Justin, en lugar de agregar ri, nada más voy a agregar la i. Ese infinitivo terminado en i es infinitivo únicamente de la tercera conjugación. Entonces, mientras los infinitivos pasivos terminan en ri, en primera
en segunda y en cuarta, únicamente toman la I los de la conjugación ¿cuál? Los de la mixta. Fíjense, ¿no? Entonces son como que dos grandes bloques. Dos grandes bloques. Primera, segunda, cuarta, que son las temáticas, y en un bloque central, la tercera conjugación, que es atemática. Entonces tendría que completar nada más mis plantillas. Voy a guardar esto. Tendría que completar mis plantillas de declinación. Ya lo tengo acá. Ya tengo aquí averi. Ahora sí me voy al verbo. Ahora sí me puedo ir a la tercera mixta, rego. Regere. ¿Sí, muchachos? Regere. Retomando lo anterior, ¿cómo queda el infinitivo pasivo de regere? El genitivo sería aquí regendi. El dativo es regendo. Acusativo 1, regere. Acusativo 2. In, ad, regendum. Vocativo, regere. Y ablativo, regendo. Eso lo vimos la vez pasada. Entonces, ¿cómo queda mi infinitivo pasivo? ¿Cómo queda, Sensi? Entonces, ahora sí, es atemática. Regi. Regi. Y lo mismo va para acusativo. Regi y regi. No tiene genitivo, no tiene dativo, no tiene acusativo. Digo, no tiene vocativo ni ablativo. Nada más nominativo y acusativo. Voy a la tercera mixta. Tercera mixta. Facio. Ahí está. Completo mi cuadrito, hago aquí mi tarea. El infinitivo para que lo recuerden. Entonces tenía facere, faciendi, faciendo, facere, in, ad, faciendum, ablativo, facere y ablativo, faciendo. Entonces, ¿cómo quedaría, Fer? La voz pasiva. Sería faqui. Faqui. Faqui y faqui. Muy bien. Faqui y faqui. Perfecto. Ahora sí me voy a la cuarta. Esa ya es temática. Me voy a la cuarta. Bien. Esa ya sin ningún problema es temática. A Miguel lo está saque y saque el internet. Si lo saca, no se preocupen. Nada más lo regaño si no ponen atención, Sensi. Entonces ya tengo ahí audire, audiendi, audiendo, audire, in ad audiendum, audire y audiendo. Esa sí es temática, esa ya es temática. Entonces, ¿cómo quedaría, Sensi, mi infinitivo pasivo? Esa sí es temática. Audiri. Exactamente. Audire. Y lo mismo en nominativo y en acusativo. Audiri, audiri. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ya con eso termino mis infinitivos pasivos. Vamos a la traducción. Vamos a la traducción. Entonces quedó el de el ser dominado. Aquí con regir. Entonces, ¿cómo traduzco ese nominativo, Sensi? Regi, el primer nominativo. Regir. El ¿Voz pasiva? ser regido. El ser regido. Y aquí sin el artículo, porque va a funcionar como objeto directo, nada más pongo ser regido. Esto ya lo teníamos. Aquí tenía que regere se traducía como el regir, genitivo. Bien, genitivo.
de o para regir, dativo, para regir, el objeto directo nada más era regir. Ajá. Mientras aquí la circunstancia con preposición incluso era para regir. Y el ablativo ese era el que se traducía directamente como gerundio, rigiendo. ¿Vale? Y ahí están mis traducciones de los infinitivos. Me voy al temático, a facio, hacer. Me voy a facio, hacer. ¿Mm? Me voy a facio. Entonces, ¿cómo traduzco faqui, Justin? Como el ser hecho. Ujú. El ser hecho. Y aquí, ser hecho. Muy bien. Mientras, la clase pasada, habíamos dicho que facere era el hacer. Faciendi, de o para hacer. Faciendo. Para hacer. Facere era hacer. In ad faciendum, para hacer. Y el vocativo no lo traduzco y el ablativo es el que se traducía como gerundio directamente haciendo. ¿Vale? Quedó. Ahora me voy al verbo audire. ¿Vale? Voy a audire. ¿Cómo entonces traduzco el vía audiri? ¿Cómo traduzco audiri? El ser oído. Eso, el ser oído. Y en acusativo, Elvia. Ser oído. Muy bien, Elvia. Ser oído. Acuérdense que entonces siempre relacionemos nominativo con sujeto, acusativo con objeto directo. Esto en voz pasiva. Ahora, en voz activa, ya habíamos visto la vez pasada la traducción de el oír en genitivo. Teníamos de o para oír. Bien. El audiendo tenía para oír, también con la idea de finalidad. Primer acusativo lo tradujimos como oír. Segundo acusativo, también con idea de finalidad, lo tradujimos también como para oír. Y el ablativo, acuérdense que se tradujo de manera directa oyendo. Y ahí están mis infinitivos pasivos. Preguntas de los infinitivos pasivos. Morfología. Ahora les voy a dejar de tarea que conjuguen a lo mejor un verbo en todos los infinitivos, que declinen todos los infinitivos de un verbo, ¿no? Los vamos a completar ahora. ¿Alguna pregunta, Sensi, en la voz pasiva de los infinitivos presentes? No. Vamos bien, Sensi. Fer. No. ¿No? Justin. Creo que no. No, muy bien. Frida. Solo tengo una duda. ¿Qué pasó, Frida? La diferencia entre el ser oído y ser oído es que el nominativo es como el sujeto. Ajá, y el acusativo será como el objeto directo. Lo que, Okay. lo que le comentaba a Miguel, por ejemplo, porque me decía Miguel, ¿y cómo lo voy a, ya por ejemplo, su uso en un texto? Bueno, pues su uso será de sujeto y de objeto directo, pero por ejemplo en español te pondría como ejemplo esto, te diría, el ser oído por los alumnos es lo que esperamos todos los maestros, o es lo que espera un maestro, el ser oído. Y después, quiero ser oído por ti.
quiero ser oída por ti. Fíjate cómo en una está funcionando como el sujeto y en otra está funcionando como el objeto directo. ¿Sí, Frida? Sí, 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 Esa va ya. a ser la única, la diferencia. Claro, ahora vamos a ver cómo es que voy a identificar esto ya propiamente en el texto, ¿no? Vamos a ver. Bien, por eso quiero que la morfología la asimilemos muy bien en las plantillas, ¿no? Después van a tener las plantillas llenas para que sean el modelo de conjugación de cualquier verbo, ¿vale? Ahora, Miguel, morfología. ¿Preguntas? No, todo bien. Elvia, ¿cómo vamos? Bien. Qué bueno, Elvia, vamos bien. Entonces, ahora les voy a cambiar de radical. ¿Por qué les cambio de radical? Porque me voy de nuevo al verbo amare. Acuérdense de estar trabajando junto conmigo y sus plantillas, sea que puedan verlo en la computadora o sea que las tengan impresas las plantillas. Es muy importante, muchachos, de verdad, es muy, muy importante que lo hagamos al mismo tiempo y que vayamos llenando juntos las plantillas, ¿no? Los voy a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el infinitivo perfecto. Perfecto. Entonces, el infinitivo perfecto, aquí como ya lo dice la plantilla, utiliza radical de perfecto, ¿vale? En la voz activa. La voz pasiva utiliza raíz de supino. Uno raíz de perfecto, otro raíz de supino. Entonces, la raíz de perfecto ya habíamos visto del verbo amo es amar, mientras la raíz de perfecto del verbo amo es amar. Entonces, ¿qué pasa con el infinitivo activo de los verbos? ¿Cómo se va a formar? Se va a formar con la raíz de perfecto más la desinencia ICE. Entonces tengo aquí la terminación ICE. La desinencia es ICE. Por lo tanto, el infinitivo del verbo amo es amahuice. Fíjense muy bien, ¿eh? Amahuice. Amahuice. Y la voz pasiva, de nuevo, igual que la voz pasiva del presente, no tiene genitivo, no tiene dativo, nada más tendrá nominativo y acusativo. Ni tampoco tiene vocativo ni ablativo. Bueno, si hubiera, insisto, un vocativo rarísimo, es igual al nominativo, pero sintácticamente vamos a hablar nada más de nominativo y de acusativo. Y es igual. Entonces, hay que recordar que a la raíz de perfecto le agrego la terminación ICE. Entonces será amahuice. ¿Cómo lo voy a traducir? Lo voy a traducir como el haber amado, o como también la primera traducción que les voy a dar ahora va a ser igual a la de la voz activa. Entonces va a ser el amar. Pero va a ser la traducción del amar que se va a coordinar con el verbo del cual depende, con el verbo principal. Esto es, si yo en español digo, quiero amar, si yo digo quiero, el infinitivo también va a estar en presente y entonces va a ser quiero amar. Ahora, para utilizar el amar, pero en voz pasiva, en tiempo perfecto, es que depende de un verbo también en pasado. Por lo tanto, no voy a decir quiero, sino voy a decir quise. Ajá, bien. El amar fue en pasado, y aquí en voz pasiva voy a decir amar relacionado con un verbo en pasado. No quiero amar, sino quise amar. O utilizando el auxiliar del tiempo pasado, que es haber. Entonces, haber amado.
Bien, tenemos esas dos maneras de traducirlo. El amar o el haber amado. Amar o haber amado. Fíjense muy bien, entonces siempre se agrega a la raíz de perfecto, agregamos la terminación ise. Por lo tanto, ¿cómo sería el infinitivo perfecto del verbo habeo? Y ahí está mi radical, ahí está mi plantilla. Habeo, si quieren les pongo aquí el verbo segunda conjugación. Habeo, habes, habere, habui, habitum. Estamos en este verbito. Ajá. Bien. Habeo, habes, habere, habui, habitum. Bien. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? Per, la voz pasiva, el infinitivo perfecto activo. Sería abuise. Abuise. Muy bien, Fer. Y acuérdense que si es abuise en voz en nominativo, también va a ser abuise en acusativo. El hecho de que solamente tenga nominativo y acusativo me va acercando a su sintaxis, Miguel, y entonces puedo decir, bueno, entonces un infinitivo perfecto solamente va a tener función de sujeto y solamente va a tener función de objeto directo, sujeto y objeto directo. Abuise. Entonces, ¿cómo traduciríamos abuise en nominativo? ¿Cómo quedaría, Fer? Primero igual. Sería el haber tenido. Primero igual, entonces digo el tener y el haber tenido. ¿Sí? Y en acusativo, ¿cómo quedaría, Fer? Ay, el acusativo no me acuerdo cómo era. Nada más no le pones el artículo. Solo sería Porque es el objeto. tener. Tener. Haber tenido. Haber tenido. Eso, Fer. Muy bien. Me voy al verbo rego. Me voy al verbo rego. Ahí está. Les pongo el enunciado. Les pido que se lo aprendan estos verbitos. No importa ahorita, les pongo aquí les pongo el enunciado para que lo visualicen. Rego, regis, regere, rexi, rectum. Rego, regis, regere, rexi, rectum. Entonces, sensi, ¿cómo quedaría el infinitivo perfecto en voz activa? Va igual que los demás, la misma terminación. Igualita terminación, la misma terminación. Entonces, rexice. Ajá, muy bien. Nada más fíjate, lo importante aquí es la raíz, ¿no? Que pongan la raíz que debe, la raíz de perfecto y su terminación, hice. Rexice. Y el acusativo sería igual. Rexice. Regir. Por lo tanto, ¿cómo lo traduzco? Sensi. El regir. Ajá. O el haber regido. El haber regido. ¿Y cómo quedaría en acusativo, Sensi? Regir, haber regido. Ajá. Quise regir, quise haber regido. Fíjense cómo en uno es el sujeto y en el otro es el objeto directo. Está muy bien. Vámonos al verbo facio. Primero nos colocamos aquí en la plantilla. Ahí está mi plantilla, verbo facio. Me voy al enunciado, Miguel. Acá tengo facio. Ahí ubícalo. Entonces tengo
facio, facis, facere, cambio de raíz, feci, factum. Por lo tanto, ¿cómo es mi infinitivo perfecto de la voz activa, Miguel? X, Xce, bien. Y lo mismo va para nominativo y para acusativo. Ajá. ¿Cómo queda mi traducción, Miguel? el hacer, El hacer primero igual y el haber hecho. el haber hecho. El haber hecho. Y en acusativo, o sea, con función de objeto directo, Hacer, hacer y haber hecho. haber hecho. Fíjense, bueno, ahorita que terminemos con el verbo audio, les hablaré un poco de un tema que veremos también el siguiente semestre. Nada más que quede bien claro, Miguel, así como ahora les dije, morfológicamente, si tienen dudas, ¿no? Falta ver cómo es que, de qué tipo de verbos van a depender estos infinitivos y todo. Veremos estos temas. Pero ahorita, si se fijan, estamos traduciendo estas formas verbales de manera aislada, de manera descontextualizada. Al entrar en combinación, sobre todo estos verbos que se llaman verbos nominales, ya declinamos los adjetivos verbales. Ahorita estamos declinando los sustantivos verbales. Entonces, al entrar en combinación con otros verbos, o voy a decir mejor, al depender de otros verbos, la traducción se va a modificar un poquito. Se tiene que modificar. Eso yo les voy a enseñar a hacerlo. A esto le vamos a llamar correlación temporal. Va a haber una correlación temporal entre el verbo principal y el verbo subordinado. Las traducciones que estamos viendo en este momento son traducciones aisladas. Acuérdense que después en un texto todo se va a entrelazar, ¿sí? Se va a entrelazar. No puedo deslindar completamente al verbo principal y al verbo subordinado, ¿vale? Entonces, estas traducciones, aunque conviene verlas de esta manera, se pueden llegar a modificar un poco. Lo vamos a ver poco a poco. Entonces, ya tengo hacer y haber hecho. Quise hacer la tarea. Eso nos llega muy bien. Quise haber hecho la tarea. Fíjense cómo depende de un verbo en pasado. Bien. Ahora me voy al verbo escuchar. ¿Ah? Vámonos al verbo oír. Al verbo oír. Vayan llenando sus plantillitas porque después les voy a dar puntos extras por los cuadernos. Así como en la primaria les revisaban sus cuadernos, así yo también les voy a revisar sus plantillas. Audire. Voy a poner, Telvia, acá el verbo para que vayas localizando el radical. Tengo aquí el verbo audio. Entonces, audio, audis, audire, luego audiui, auditum. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería, Elvia? Mi infinitivo perfecto pasivo. Audihuise. Audihuise, muy bien. Audihuise. Y la voz pasiva, y el acusativo. Audihuise también. Muy bien, igualito, ¿verdad? Esperen un segundo. Bien. Audihuise. Audihuise y audihuise. Ahí lo tengo. Entonces, ¿cómo quedaría mi traducción, Elvia querida? Primero, el oír. El oír. Bien. El haber oído.
El haber oído. Muy bien. Y en acusativo. Oír, Ajá. haber oído. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya tenemos, me voy al verbo amare, ya tenemos con esto el infinitivo perfecto en voz activa. Ajá. Ahora, a partir de la voz pasiva del infinitivo perfecto, ubíquenlo aquí en las plantillas, fíjense, voy a tener 3 infinitivos, el infinitivo perfecto pasivo y luego tengo los 2 infinitivos futuros, tanto en voz activa como en voz pasiva. Pero observen la sorpresa, esos infinitivos ya nada más van a emplearse en qué caso, Fer, en qué caso, según lo que me está indicando aquí la plantilla. En acusativo. Nada más, esto es, solamente van a tener un uso de ¿qué? De objeto directo. ¿Sí? Bien. Y además de todo, estos ya van a ser estas ya van a ser formas perifrásticas, ¿no? Entonces, el infinitivo perfecto pasivo y los 2 infinitivos futuros son infinitivos perifrásticos. ¿Qué quiere decir eso? Que van a utilizar como base del verbo conjugado, van a utilizar el participio perfecto. Entonces, el participio perfecto en acusativo y en género neutro, porque los infinitivos latinos siempre son neutros, será amatum. Fíjense, raíz de supino en acusativo, amatum. Eso es lo primero, amatum. Lo mismo va para la voz pasiva, lo mismito va para la voz pasiva del futuro, amatum. Pero en la voz activa no utiliza el participio perfecto, sino el participio futuro. Entonces, lo primero es contar con la base que son los participios. Amatum, amaturum, en el futuro activo, y en el infinitivo futuro pasivo, de nuevo, amatum. ¿Y qué van a emplear estos infinitivos? Van a emplear el verbo auxiliar en infinitivo. Entonces voy a decir amatum esse, se utiliza el infinitivo del verbo ser, amatum esse. Acá vuelve a utilizar, en el infinitivo futuro activo, vuelve a utilizar el infinitivo del verbo ser. Nada más que en lugar de combinarse o apoyar, auxiliar al participio perfecto, auxilia al participio futurus. Acuérdense. Amatum esse, amaturum esse. Ahí está. ¿Cómo lo voy a traducir? Lo voy a traducir como haber sido amado. Ahora en voz pasiva, utilice el auxiliar de pasado y el auxiliar de voz pasiva. Haber sido amado. Mientras el infinitivo futuro se traduce igual que el infinitivo perfecto. Entonces, haber, no, amar. Este se traduce igual que el presente. Amar. Y aquí, ¿qué auxiliar utiliza? Entonces, me regreso. Mientras el infinitivo perfecto utiliza el verbo ser en infinitivo como auxiliar y lo mismo el infinitivo futuro activo, el infinitivo futuro pasivo utiliza el auxiliar, utiliza la voz pasiva del verbo ire, que es iri. Ajá, amatum ire.
Bien. Entonces, aquí lo voy a traducir como amar y acá ser amado. Estos se traducen igual que el presente, que el infinitivo presente pasivo. ¿Y cómo los voy a distinguir? ¿Cómo se van a distinguir o a usar? Por correlación temporal. Por correlación temporal quiere decir que estos también van a depender de quién, de un verbo en voz en futuro. Por ejemplo, querré amar, querré ser amado. De hecho, los tres infinitivos, tanto el presente como el perfecto y el, déjenme hacer un poco más pequeño para que se vea, los tres infinitivos, ahorita le quito ese color, el presente, los voy a poner en acusativo, el perfecto y el futuro se pueden traducir igual, si están descontextualizados, si están aislados. Amar y ser amado. Igualito, amar y ser amado. Pero ¿cómo los vamos a distinguir o cómo se van a emplear en latín? En correlación con un tiempo principal en presente, en pasado y en futuro. Eso en acusativo. Quiero amar. Quise amar y querré amar. Quiero ser amado. Quise ser amado o haber sido amado. Y querré amar o querré ser amado. ¿Sí? Un infinitivo en un texto siempre está relacionado con otro verbo y ese verbo entra en correlación con este infinitivo. ¿Sí? Fíjense muy bien, ¿eh? Por eso es que se traducen, en este momento vamos a decir que se traducen igual. Ya lo veremos en los textos. Le voy a quitar ese colorcito. Entonces, la voz pasiva utiliza el participio perfecto, la voz pasiva tanto del perfecto como del futuro, mientras el futuro activo utiliza la terminación turum, que es del participio futuro. En acusativo, neutro, siempre. ¿Vale? Ténganlo presente. Vamos al verbo habeo. Vamos al verbo habeo. ¿Cómo quedaría? Habeo, habes, habere, habui, habitum, habitus, habitus. ¿Cómo queda el infinitivo perfecto pasivo de habeo? ¿Cómo quedaría Fer? Sería habitum esse. Habitum esse, que se traduciría como Haber sido tenido. haber sido tenido, o haber sido tenido o ser tenido. ¿Cómo quedaría? Ahora cambio de habitum a turum. ¿Cómo queda mi infinitivo futuro activo? Habiturum esse. Igual, ¿verdad? Habiturum con el mismo auxiliar. Ups. Se me fue. Habiturum esse, que se traduciría como Tener. perdón, tener. Igualito, ¿verdad? Fer. ¿Y cómo traduciría el infinitivo futuro pasivo? ¿Cómo sería el infinitivo futuro pasivo? Habitum. Igual, habitum, ahora con auxiliar ir. Ir. Entonces, tener y haber, querré, haber. Tenido.
No, ser, perdón. ¿Ser tenido? Sí, con el, porque haber es del verbo en pasado. Ser tenido. Tener y ser tenido. O ser, habíamos dicho, sensi, dominado. A ver, sensi, me voy al verbo facio, verbo hacer. No, el verbo rego, dominar. ¿Cómo queda? Rego, voy a ponerte los radicales para que lo identifiques, el radical de supino. Rego, regis, regere, rexi, rectum. ¿Cómo queda, sensi, mi infinitivo perfecto en voz pasiva? Rectum S. Rectum S. Que lo traduzco como Haber regido. haber sido. Haber sido regido. Quise haber sido regido. No fue posible. ¿Cómo quedaría el infinitivo futuro activo? Recturum S. Recturum S. ¿No? Entonces, regir. Regir. Mientras en la voz pasiva sensi. Rectum iri. Rectum iri. Que sería mi ser. Ser regido. Vamos con el verbo facio. Facio, Elvia. Factus. Facio, feci, factum, Elvia. ¿No? Entonces, ¿cómo quedaría mi infinitivo perfecto pasivo? Factum S. Muy bien, factum S. Haber sido hecho. Haber sido hecho. ¿Cómo queda el infinitivo futuro? Facturum. Facturum S. es el mismo auxiliar. Facturum S. Es hacer. Hacer. Y la voz pasiva. Factum. Ajá. Iri. Iri. Ser. Ser hecho. A ver, Frida, querida. A ver, Frida, a ver si te animas a hacer el de audio. Te pongo el enunciado para que lo observes. Entonces tengo audio, audis, audire, audivi, audivi, auditum. Por lo tanto, ¿cómo quedaría, Frida, mi infinitivo perfecto pasivo? Ay, no sé. ¿No? Auditum. A ver, vamos a escuchar a Miguel y después prométeme ponerte al corriente, ¿vale? A ver, Miguel, ¿cómo quedaría? Raíz de supino. A ver, espera que me agarró. Ya, como le había preguntado a Frida, ya me relajé. ¿Cuál? ¿El infinitivo perfecto? Ajá. Pasivo. Auditum S. Auditum S. Entonces digo, haber sido oído. Oído. ¿Ah? Y ahora el infinitivo futuro activo. Auditurum. Eso, auditurum, con el mismo auxiliar, Miguel. S. S. Entonces, oír. Oír. Y la voz pasiva, Miguel. Auditum. Auditum, con el Iri. mismo auxiliar, iri. Bien, entonces, ser. Ay, oído. Oído. Bien. Esos son los infinitivos. Ahí tengo los 3 infinitivos. Quiero terminar la clase de hoy
hablándoles de los supinos. Los supinos es otro tipo de sustantivos verbales que no conservamos en el español. El supino no lo conservamos en el español. De hecho, el nombre de supino como adjetivo sí existe en el español, supino, pero es hasta un adjetivo ya muy, pues ya caído en desuso como tal. Lo que sí podemos decir, fíjense nada más qué bonito, fíjate Fer, qué bonito, porque el infinitivo futuro, el supino, es un sustantivo verbal que nada más va a tener, en voz activa, nada más tiene ¿qué caso, Fer? Acusativo. Y en voz pasiva, Ablativo. nada más, son los únicos. Y la sorpresa está que el infinitivo activo ya me lo da el mismo enunciado. O sea, acuérdate que el enunciado del verbo, por ejemplo, del verbo amare, es amo, amas, amare, amavi, amatum. O sea que la forma amatum, habitum, rectum, factum, auditum son los supinos activos, son acusativos. Y en voz pasiva, nada más está en ablativo. Entonces, ¿cómo convierto este amatum en ablativo? Pues nada más le quito la M y así ya lo tengo en ablativo. ¿Sí? Con lo cual se ve que este es un ablativo de qué de qué declinación termina en U, de qué declinación es. Sencillo. De la cuarta. De la cuarta, muy bien todos, de la cuarta, ¿no? Pero les decía, esto no se conserva en el español. Cuando decimos que en el español no se conserva, el uso sí, no la forma verbal, nada más que en español lo tenemos como perífrasis. Y de nuevo en español tenemos la forma para amar. ¿Se acuerdan que esta forma para amar, fíjense, la voy a poner así, ya era, híjole, súper presente en el infinitivo presente activo? Aquí tengo uno, para amar. Aquí tengo otro, para amar. Aquí tengo otro, para amar. ¿Sí? Para amar, ya hay demasiado para amar como para que haya otro más que es para amar, este amatum. No, entonces, ¿qué pasa? Que este empieza a caer en desuso. Y este es suplido por una de las formas de este infinitivo. Es más, estrictamente por este infinitivo, ahorita les digo por cuál, déjenme quitar esto. Estrictamente por este infinitivo, in o adamandum. Este in o adamandum suple en latín decadente, suple al acusativo, al supino en acusativo. Y por eso es que no pasa al romance, por eso es que no pasa al español, ¿no? Entonces no lo tenemos como amato. Bueno, entonces, por eso esa es la razón. Pero se traduce igual. Es más, los gramáticos estudiaron y descubrieron que tenía exactamente los mismos usos, ¿no? Que dependía de un verbo de movimiento, ya lo veremos, ¿no? Y que se traduce con la idea de finalidad, ¿no? Y el ablativo se llama complemento, es un ablativo de relación y se traduce como, fíjense qué perífrasis, ¿no? Se traduce como en cuanto al amar o por lo que se refiere al amar. En cuanto al amar o por lo que se refiere. En cuanto al amar o, déjenme ponerlo así. Vean qué perífrasis. Por lo que toca al o por lo que toca al amar. Lo voy a poner completo. O por lo que se refiere al amar. Vean qué característica tan sintética del latín, que nada más es una palabrita así bien chiquitita, amatu, así bien chiquitita, amatu. ¿Y cómo se traduce? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, ¿no? Por lo que se refiere al amar, nada más amatu.
Esto me indica finalidad. A esto se le llama relación, ¿no? Fer es una excelente compañera en cuanto a que, por lo que se refiere a platicar con o al escuchar a los demás, es excelente. Que Miguel es desesperado, Miguel no escucha a nadie, pero en cuanto a pasar la tarea, eso sí, nos la pasa a todos. Pero Sensi es la mejor ¿para qué? Sensi es la mejor para prestar dinero, en cuanto se refiere al prestar dinero. Elvia, en cuanto al enseñar a bailar, ¿no? Y Frida, pues en cuanto al asesorarnos con el inglés, ¿no? Entonces, fíjense, eso es relacionado con qué, en cuanto a qué, eso se expresa con qué, con el supino en voz pasiva. ¿Vale? Entonces, pues morfológicamente, nada más, quitamos la M y ya tenemos el hablativo, ¿no? Entonces, ¿cómo diríamos en supino? ¿Cómo diríamos para tener? ¿Cómo lo diríamos en sí? Aveo, aves, avere, avui, habitum. Habitu. Habitum. Esa es la forma que me dé el enunciado, Sensi. La forma que me dé el enunciado. Habitum. Para tener. ¿Sí, Sensi? Y ahora sí, ¿cómo diríamos en cuanto al tener? Habitu. Hábito. Estas formas luego se quedan, pues se quedan ya así como petrificadas, fosilizadas en algunos textos, ¿no? Sobre todo de carácter jurídico, Fer, ¿no? Se llegan a utilizar ya en frases hechas en latinismos jurídicos, del ámbito jurídico, ese supino pasivo, en cuanto a. Ajá, bien. Si digo, para hacer, Miguel, no, para regir, Miguel, para regir, Rectum. rectum, para regir. Y en cuanto al regir, Miguel, rectum, en ablativo, relación, en cuanto al regir. En cuanto al regir se refiere, para eso es buena Elvia. Fer no, porque Fer es muy, Fer es muy bondadosa. Ay, ya estoy diciendo, Elvia, que tú no lo serás. ¿No? Mano dura, Elvia. Entonces, en cuanto al regir, Elvia. Rectum y rectum. Ya está. En cuanto a las, para hacer, vámonos al verbo facio. ¿Cómo digo para hacer, Fer? Factum. Factum, que es la forma que aparece en el supino ya tal cual aparece en el enunciado. En cuanto al hacer, Fer. Factum. En cuanto al hacer. Bien. Escuchar. Vámonos a escuchar. Elvia, para escuchar. Auditum. Auditum. Muy bien, Elvia. Auditum. Para escuchar. Y en cuanto al escuchar, Elvia. Auditu. Auditum. Muy bien. Y con esto terminan las formas de los sustantivos verbales. Fíjense muy bien, ¿eh? Ya tienen no solamente adjetivos verbales, ahí está, déjenme enseñarles la plantilla completa. Adjetivos verbales, están completitos, sino también los sustantivos verbales, en donde se incluyen los infinitivos y el supino.
¿no? Ya están llenas todas esas plantillas. Terminamos las formas nominales. Les pido que pues si tienen una oportunidad y tienen algunas dudas, repitan las lecciones, lo que hemos grabado y completen sus plantillas. Ahora, fíjense muy bien. Hay una plantilla extra al final de estas. Les digo en qué página está para que la identifiquen. Es la última. Está a partir de la página 38. A partir de la 38. Ahí está. Esta sí, plantilla de declinación y conjugación de verbos latinos. Y esta sí no tiene nada. Esta es para que la impriman. Yo les recomiendo que esta, si la quieren emplear, la copien en otro documento o que la impriman cuantas veces sea necesaria para que practiquen con verbos. A mí me gustaría que tomaran un verbo de la primera conjugación, el que quieran, que no sea el verbo amare, naturalmente, porque ese ya lo tenemos completo. ¿De dónde lo vamos a tomar? Lo vamos a tomar de la página, antes de amare, están nuestra lista de verbos. Ahí se va a quedar grabada la tarea, las indicaciones para que lo hagan. Entonces, van a tomar un verbo de la primera, el que quieran. Vamos a suponer el verbo devorar. Entonces ya tienen ahí. Devoro, devoras, devorare, devorawi, devoratum. Ya lo tienen. Entonces, cuando se van a la página 38, dijimos, cuando se van a la página 38, pues completan las formas de los adjetivos verbales y de los sustantivos verbales, o sea, página 38 y página 39, del verbo que ustedes elijan, de la primera conjugación, declinen adjetivos verbales y sustantivos verbales, para que nos demos cuenta si hay problemas con el tratamiento de sustantivos y adjetivos verbales. Y venimos a resolver dudas en cuanto a este ejercicio. Ahorita les voy a escribir este ejercicio, estas indicaciones en Classroom para que las tengan ahí, para que las tengan presente, pero para que así nos demos cuenta si tienen algunas dudas específicas en el tratamiento de adjetivos verbales y de sustantivos verbales. Para que la próxima semana comencemos con el estudio de los morfemas de verbos personales, ¿no? Entonces, por favor, les pido que trabajen con esto el próximo, en este fin de semana o en un ratito de lunes, antes de la clase, para que puedan tener o expresar dudas así muy específicas. Y con esto terminaríamos la sesión de hoy, ¿vale? Voy a dejar de grabar.